buenas noches a todos y todas que se encuentran presentes en la sala. Para mí siempre es un honor y un placer estar a través de Udiápolis con cada uno de ustedes. Siempre es impresionante la cantidad de convocatoria que tiene Udiápolis para compartir algunas sesiones, en este caso para desarrollar, digamos, actividades o, digamos, una temática propia vinculadas a la actividad jurisdiccional. ¿Ya? En principio, tal como se lo hizo conocer ya la organización, mil disculpas por la demora, ha habido asuntos en esta línea de índole familiar que atender, es un domingo, pero igual seguro cada uno de nosotros ha postergado por ahí alguna actividad y agradezco bastante el esfuerzo de los que se encuentran en esta sesión. Así que vamos a tratar de compensar. Vamos a hacer referencia a dos temáticas. Por un lado al tema administrativo de la función jurisdiccional y por otro lado al otro aspecto que involucra la labor propiamente jurisdiccional, es decir, el tema de los autos y decretos que se suelen emitir en esta función por los auxiliares jurisdiccionales, porque entendemos que esto es básicamente para quienes van a desempeñar la labor de auxiliar jurisdiccional. Como siempre, también agradezco a los que tienen activadas las cámaras como Joana, Jale, Astrid, Elder, Pedro, Fiorella, Julio, Coaquira y a todos los que van a ir activando a partir de ahora, por favor, gracias. Esto, digamos, permite cortar la mediación tecnológica que siempre existe y a los que no puedan activar por razones a veces de conexión. También estamos atentos a la cajita de chat, como ahí verifico los saludos de Rosa, Fiorella, Marley, Taylor, eh, y todos los que se iban a escribir. Vamos a estar atentos a vuestras preguntas e interrogantes, ya sus críticas, comentarios, porque la idea de esta sesión es que esto no sea un monólogo, sino más bien pueda retroalimentarse. ¿Ya? En esa medida vamos a servirnos de dos diapositivas, eh, dos archivos de diapositivas que van a permitir un poco poner en contexto la temática y permitir a partir de ahí explicar un poco más esto, ¿ya? Obviamente yo en mi función, le señalo, digamos, en el ejercicio de la profesión, me he desempeñado básicamente en el área penal. ¿Ya? Y claro, quizás alguna de las cosas que voy a decir voy a hacerlo con conocimiento de causa desde el área penal. Sin embargo, en mis inicios, creo que esto ya ha ido cambiando un poco. También he trabajado un año en un juzgado civil como asistente judicial, todavía cuando era bachiller, así que algo de experiencia hay en el área civil, pero también algo de experiencia tengo por lo que ahora involucra la implementación de la oralidad civil. Lo que pasa es que yo, como he recibido algunas capacitaciones gracias a Barroli, también he tenido que replicar, digamos, la inversión que se ha hecho en esas capacitaciones y he tenido que capacitar en el tema de oralidad a jueces del área civil. Así que me he tenido que empapar un poco con lo que involucra el módulo oral en el ámbito civil. ¿Ya? Así que por ese lado también vamos a poder reforzar algunas que otras cuestiones vinculadas en ambos, penal, civil. Ya en el tema laboral, contencioso administrativo, constitucional, quizás algo de lo que recordemos en el ejercicio de nuestra abogacía, poco tiempo litigando, será año y medio más o menos, pero finalmente también hasta que nos vimos ya involucrados con la función fiscal y después con la judicial ahora mismo. Bueno, entonces, vamos a tratar de volcar todas esas experiencias para que ustedes puedan aprovechar también este contexto. ¿Ya? Quienes estén pensando ingresar como auxiliares jurisdiccionales, asistentes, secretarios judiciales, asistentes de audio, eh, o como se llama, especialistas de audio, especialistas de causa, entonces la idea es más o menos enfocarnos en todo lo que deberían conocer respecto a esta labor, tanto en el ámbito de la labor administrativa, eh, en el auxilio de la gestión de casos y audiencias, como hemos señalado, como también en el ámbito de la labor jurisdiccional o apoyo en la labor plenamente jurisdiccional. Entonces vamos a enfocar estas dos situaciones. Vamos, doctores, avanzando entonces, porque siempre las noches se nos quedan cortas con todas las interrogantes que siempre se plantean.
El sistema de oralidad que hoy por hoy se implementa en todos los ámbitos, esto no es propio ya del sistema penal, que es el primero que ha ingresado, sino también lo ha hecho ya el sistema oral laboral, se han implementado los módulos de familia, los módulos civiles en el sistema oral, y esto es más o menos una constante con la modificación del Código Procesal Constitucional. También se ha previsto la posibilidad de desarrollar audiencias orales en el marco de los procesos constitucionales, y qué duda cabe, creo yo, que esto va a ser la constante, porque permite varias mejoras en el contexto de la administración de la justicia. Entonces, yo creo que si nos ponemos además en un contexto latinoamericano, es decir, si vemos qué es lo que está pasando en los países de nuestro, más o menos, del sistema al cual pertenecemos, eh, no podría decir el europeo continental, pero sí por lo menos el sistema sudamericano o el sistema americano, estamos ingresando a un sistema de oralización. Hay un gran conjunto de reformas a nivel de toda Latinoamérica. Y esto viene auspiciado además por la institución del CEJA, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, adscrita a la OEA, que se encarga de, eh, digamos, capacitar, introducir este sistema de oralidad no solo en el ámbito penal, sino en el civil, laboral y en todas las áreas a nivel de los países latinoamericanos. De hecho, hemos tenido la experiencia también de participar en varias capacitaciones del CEJA, incluidos los de dirección de audiencia, y hemos compartido con varios jueces a nivel de Latinoamérica sobre esa perspectiva, ¿no? Es decir, sobre todo el tema de las reformas. Claro, ahora mismo quizás nuestro sistema no sea el más avanzado. De hecho, si uno reconoce claramente las posiciones de muchos de los procesalistas, los procesalistas penales, nos reconocemos todavía un sistema mixto. Si verificamos la implementación de la oralidad civil, vamos a observar que no se ha modificado el Código Procesal Civil, sino que la oralidad viene implementada por una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a partir de buenas prácticas que se realizaron en Arequipa al principio. Si verificamos en el tema laboral, quizás aquí con cierta similitud a lo que existe en el sistema penal, también se ha ido implementando este sistema mixto de la oralidad, ¿no? Es decir, no tenemos un sistema puro de oralidad anglosajón como se espera, un sistema adversarial no existe en nuestro país. Pero esto no quita que estemos en camino, digamos, a implementar estas reformas. De hecho, yo hago esta referencia porque de todas maneras a nivel de Latinoamérica existen ya experiencias de la implementación de juicio por jurados. En Argentina, sobre todo, se está implementando bastante el tema de los juicios por jurados y este es un gran reto en el ámbito de la oralidad, ¿no? De hecho, involucra también a nivel normativo, pero sobre todo en el ámbito de la oralidad involucra un gran reto. Entonces, aquí vamos a ingresar a una discusión que sin lugar a dudas se viene dando a nivel de toda Latinoamérica, por lo menos. Ahora, en esta línea hay que advertir claramente que a diferencia del sistema peruano, nosotros tenemos un sistema básicamente institucionalizado, en el sentido de que el sistema judicial viene profesionalizado por gente que está vinculada al derecho, es decir, el asistente de notificaciones es un estudiante de derecho, tiene que tener estudios de derecho, lo mismo pasa con el asistente judicial, que se encarga de hacer los oficios. Lo mismo pasa con el asistente o especialista de audio, el que se encarga de asistir en las audiencias, redactar las actas y dar cuenta de todo lo que tiene que resolverse en audiencia. Lo mismo pasa con el especialista de causa, que se encarga de proveer los escritos. Es decir, prácticamente todo el sistema, salvo, digamos, la labor administrativa, los gerentes, administradores, logística, etcétera, salvo, digamos, esas áreas, donde también a veces, por ser cargo de confianza, también se colocan abogados, pero, digamos, salvo ellos, en general, por su perfil, no requieren ser abogados específicamente, pero los demás, en el ámbito jurisdiccional, sí se requiere. Sin embargo, si uno va a verificar la experiencia de países en el ámbito de la implementación, totalmente eficientes, para no ir muy lejos, en el caso de Chile, no es la lógica de que todos los que ingresen a este sistema, como
por ejemplo, especialista de audio, el que se va a encargar de asistir en las audiencias, el que se va a encargar de redactar las actas y todo, sea un abogado. De hecho, puede ser cualquier otra persona que sea especialista en taquigrafía y que tenga cierta formación o capacitaciones para efectos de que pueda asistir un juez. No hay ninguna necesidad de que sea un abogado. Entonces, no estoy desanimándolos porque la idea no es esta, esto creo que no va a cambiar pronto, pero de todas maneras hay que ponernos muchos en el sentido de que pronto quizás el sistema eh, peruano y en el ámbito del derecho quede algo así como pasa con el sistema de la educación, ¿no? Es decir, que tenemos una sobrepoblación profesional, porque por hablar de una corte, o la corte de Ayacucho, nosotros tenemos en promedio 285 trabajadores jurisdiccionales exclusivamente. Entonces, quizás no deberíamos contratar tantos abogados o gente vinculada a derechos, sino más bien de otras profesiones, pero esto, reitero, es un tema que quizás pueda pasar más adelante, porque se verifica sistemas totalmente eficientes, reitero, para no ir muy lejos, el caso de Chile, que funciona muy bien con personas que no están vinculadas precisamente al derecho, y a veces incluso mucho más proactivo, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, entre los abogados a veces nos ponemos algo de escollo, ¿no? Yo sé que conocemos nuestros derechos, nuestros deberes y todo lo demás, pero cuando una persona a veces le dice, ¿sabes qué? Por favor, proyecta esto o haz esto, dice, no, no es mi función. Yo conozco mi función, le digo, mi reglamento, sé que tal cosa, y entonces ponemos por ahí. No estoy diciendo que debamos aceptar cualquier encomendación, cualquier cuestión, pero de todas maneras es lo que se verifica. Y créanme que en cortes, y he hablado con varios colegas, sobre todo, por ejemplo, de Arequipa, Trujillo, tienen bastante admiración, hablando con los jueces, precisamente por estos sistemas que resultan siendo mucho más eficientes, sin necesariamente contar con personal de derecho, ¿ya? Pero yo sé que cada uno de los que se va a capacitar en un día público no va a ser así, ¿no? Son personas totalmente competentes que van a ingresar en los concursos, van a conocer realmente las funciones y a partir de ahí van a ingresar con otra mecánica, con otra óptica. Y los que van a litigar finalmente van a saber cómo funciona el sistema, ¿no? Esta es la lógica más o menos de la capacitación del día. Bien, la lógica de la implementación del sistema oral conlleva una exigencia. Esta exigencia que en realidad no es propio del sistema oral, porque esto ya hace tiempo se viene implementando en otros ámbitos, pero que también ha llegado al sistema judicial, el diferenciar o el verificar la introducción de las metodologías del management, ¿no? Esto de la administración, de la gestión, del ámbito empresarial, que en muchos casos se ha verificado, podría ingresar a los sistemas públicos para lograr gestiones mucho más eficientes, ¿no? Y a partir de esta lógica precisamente se ha identificado el tema de Case Judicial Management, el Macro Case Management o Court Administration, que involucra básicamente dos situaciones concretas. Por un lado está la gestión del caso mismo, es decir, del proceso en concreto que se tiene que resolver, el conflicto de María con Pedro, que tienen por ahí por la comisión de un delito, de lesiones graves, quizás de feminicidio, lo que quieran, ¿no? Entonces, el caso en concreto, Case Judicial Management, y la otra que involucra la administración de los recursos de la Corte, es decir, el verificar que cuenten con una computadora cada trabajador, el que verificar que cuenten con las impresoras respectivas, verificar que cuenten con el sistema, es decir, todo ese tema logístico que involucra administrar realmente la Corte. ¿Ya? Isa, por favor, a ver si tienes alguna pregunta por el chat, porque vamos a tratar de darles el uso del audio, pero como ya saben, esto más o menos va a ser por el final, al intermedio quizá, pero por favor por el chat cualquier pregunta. ¿Ya? Entonces, esta lógica es la que más o menos se viene introduciendo. Ahora, el introducir esta lógica del management en el sistema judicial requiere en principio una transformación cultural. Los que han tenido la oportunidad de estudiar ya el derecho con el sistema procesal penal, esto, digamos, de la implementación a nivel de todo el Perú, tiene hace
2 años, y va a ser el tercer año, si no me equivoco, su culminación con el Distrito Judicial de Lima, así que no todos han tenido la misma oportunidad. Claro, no todos son Guaura, que han implementado en 2006, con lo cual llevan 17 años. A cualquiera en Guaura le preguntas cómo has estudiado el derecho procesal penal y obviamente lo han estudiado desde el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, los que han tenido la oportunidad de estudiar el derecho procesal penal desde la perspectiva del nuevo código, seguramente ya vienen con algo más de esa transformación cultural. Pero quienes nos hemos formado todavía bajo el Código de Procedimientos Penales y hemos visto cómo se tramitaban las causas en el Código de Procedimientos Penales, requerimos verificar cómo es que se tiene que dar esa transformación cultural y tenemos que transformarnos culturalmente también en esa línea. Vamos a verificar un momento qué involucra esa transformación cultural. El cambio de paradigmas, la verificación de una sistemática o funcionalidad distinta, ya lo tengo diagramado para que puedan aprovechar. En segundo lugar, tiene que atender a las complejidades organizacionales y sistémicas. No es lo mismo litigar con un juez que investiga, ¿no? Digamos, que investigaba, tomaba las declaraciones, hacía los exámenes a los peritos, no directamente, porque a veces delegaba a los secretarios, ¿no? Los secretarios eran los que recibían las declaraciones de los peritos, etcétera, y ya solamente el juez directamente tomaba las instructivas de los imputados, ¿no? Decía que con eso se colmaba el tema de la inmediación. Claro, la lógica de inmediación es que cuando finalmente se cuestiona si realmente la declaración imputada es prueba, al final el juez no tuvo inmediación con la prueba realmente, porque todas las ha delegado al secretario. Entonces, es lo que se da. Entonces, esta lógica, sin embargo, no es la misma cuando el juez no tiene que investigar nada, sino solamente a resolver a partir de la información que le traiga el fiscal, que es ahora el que investiga, con el abogado que normalmente contradice los hechos de la causa o de la investigación y eventualmente que pueda plantear en una solicitud. Entonces, no es lo mismo. Y no es lo mismo atender un caso con, digamos, un imputado, el caso de Pedro y María, que atender la causa de los cuellos blancos del puerto, atender, ¿cómo se llamaba la otra organización? Los eventos de Richport, creo, los que se encargan de traficar con drogas, por decir, digamos, pónganse ustedes, yo no sé, yo sé que en unidad policial de cada ciudad, pero pónganse por ahí los injertos de no sé qué, de la banda de tal, de la organización de tal, que se acuerdan, ¿no? Entonces, no es lo mismo atender un caso entonces de Pedro y María, una situación sencilla, lesión de graves, perdón, eventualmente feminicidio, que atender un supuesto organización criminal donde además puede haber delitos de marcaje involucrado, tenencia ilegal de armas, de repente ya casos de robo, porque se ha verificado la comisión de delitos anteriores, sicariatos, etcétera, ¿no? Dependiendo de la complejidad de la organización del delito. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo atender investigaciones o procesos donde se ve involucrado, por ejemplo, el empleo de la tecnología, ¿no? Y haya que analizar prueba digital o evidencia digital, y esta lógica entonces requiere nuevos retos para quienes van a enfrentar alguna labor jurisdiccional. No solo el juez, sino también todos los auxiliares jurisdiccionales. ¿Ya? Entonces, la introducción de esta metodología conlleva un cambio de paradigma y transición del juez imparcial, que nosotros sabíamos claramente hasta antes de la implementación del Código Procesal Penal, teníamos claro, creo, no sé si alguien por ahí dude, pero teníamos claro que se requería un juez imparcial para resolver las causas, ¿no? Pero ahora no solamente se requiere un juez imparcial, sino que sea un juez idóneo, capacitado para resolver en audiencias, ¿no? Y a esta lógica del juez de audiencias, incrementar un juez que tenga la lógica del case judicial management, es decir, un juez que sea capaz de gestionar la resolución del caso. Ya, esto es lo que se requiere en el marco del Código Procesal Penal. Vamos analizando un poco más en qué consiste estas condiciones que hemos señalado respecto a la transformación cultural y todos los demás, ¿sí? De esta implementación de esta
metodología, de este paradigma del management y del case management en la resolución de los conflictos. Cuando se habla de una transformación cultural, en principio se tiene que entender que la justicia, es decir, eso que se busca, que precisamente resuelve el Poder Judicial, no sea otra cosa que la resolución del conflicto. Si resolver el conflicto finalmente a una persona le puede parecer justa o no justa la resolución del caso, pero lo que se tiene que hacer por parte del juez es la resolución del conflicto. Si las partes no están de acuerdo, podrán apelar. Si están de acuerdo, se declararán conformes, dejarán consentir la sentencia, etcétera, ¿no? Pero finalmente se tiene que resolver el conflicto. Y ahora, a diferencia de lo que antes pasaba, donde básicamente nos interesaba el imputado, básicamente la lógica de construcción del sistema penal y procesal penal de la Ilustración, de Beccaria en adelante, ya por no mencionar otros profesores, eh, lo que ha conllevado es un sistema de garantías, pero pensando básicamente en las personas que se ven sometidas a la persecución del Estado, si ese enfrentamiento entre el ciudadano y el leviatán, esa lógica. Entonces, ahora no solamente se tiene que tomar en cuenta ese interés o esas garantías que se establecían en favor del imputado, sino también hay que tomar en cuenta que el primer interés de la víctima y de la sociedad al resolver el conflicto. Obviamente no nos tenemos que olvidar del imputado. El imputado ya creo que tenemos sentado que tiene determinadas garantías. Pero ahora mismo la víctima y la sociedad también cuentan y son un factor importante para la gestión de los casos. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se busca reparar los daños y buscar o establecer o descubrir la verdad en base a la imputación y la actuación probatoria, ¿no? Vamos, doctores. Cuando hablamos de reparar los daños, esto es algo que casi siempre se ha dejado de lado, no solamente por el contexto de que cuando se establecía una reparación civil a nivel de los procesos penales, estas reparaciones eran ínfimas, ¿no? Las partes preferían no constituirse como actor civil a nivel de un proceso penal, sino preferían ir a los juzgados civiles, porque las reparaciones eran ínfimas, no tenían una adecuada estructuración de las reparaciones a partir de la teoría del daño, que era lo relevante en estas condiciones, y finalmente se iba a una vía extrapenal, por ejemplo, en el ámbito civil, finalmente para resolver el conflicto. ¿Ya? Esto por un lado. Pero por otro lado, cuando se establece la verdad, ya no es un contexto de verdad histórica, una verdad absoluta de lo que ha ocurrido en la realidad. De hecho, creo que esto es difícil. Los que han estudiado y analizado el tema de razonamiento probatorio lo van a tener sentados que esto sea posible establecer. De hecho, entonces la lógica, y esto lo reafirma varios profesores, entre ellos el doctor Jordi Ferrer, es que la lógica es básicamente asumir que la verdad la verdad debe ser entendida como una correspondencia con la realidad. Es decir, en la medida de lo posible, un proceso debe estructurar la causa para que en esta causa se tome conocimiento de lo que ha ocurrido en la realidad. Obviamente aquí en base a la imputación de la Fiscalía y obviamente en virtud de la actuación probatoria que nos traiga la Fiscalía. ¿Habrá prueba de oficio? Sí, excepcional. ¿Habrá alguna posibilidad de variar la imputación desvinculándose? Sí, excepcional, pero en líneas generales todo corre a partir de la imputación. Pero este es, digamos, una segunda cuestión, porque en muchos casos, se decía además, y esto era una lógica, si es que no se logra demostrar, si no se logra establecer, si la Fiscalía no logra establecer su trabajo, básicamente pues ni modo, ¿no? Piña, etcétera, mala suerte, no podemos hacer nada. Pero la lógica del case judicial management involucra, mira, yo tengo que resolver el conflicto, tengo que reparar los daños, si existen daños acreditados o establecidos en una determinada causa, y tengo que establecer obviamente lo que realmente ha ocurrido en la sociedad.
Eso es una adecuada administración de justicia. Por eso se nos cuestiona que nosotros no seamos un sistema realmente adversarial, porque claro, aquí la lógica no funciona en quien venga a oralizarnos mejor y a tratar de ganar su caso porque tiene una buena labia, porque tiene una forma fuerte de hablar, ser más, digamos, enfático en lo que dice, o porque empieza a tirar las cosas en los tribunales. No, no, esto no pasa en los tribunales de nuestro país. Aquí básicamente lo que corresponde es establecer la verdad de lo que ocurrió en la realidad. Esa correspondencia, en la medida que se acredite, va a conllevar a establecer la reparación de los daños y eventualmente a las consecuencias jurídicas en marco de ley. Situación similar ocurre básicamente en el marco de todos los procesos. La prueba oficiosa se permite en todas las causas. El tema de la actuación, eh, digamos, o la desvinculación jurídica bajo el principio de iura novit curia no es una cuestión exclusiva del ámbito penal, esto aplica para todas las áreas. Así que, digamos, esta lógica de la implementación del Case Judicial Management es totalmente aplicable a cualquier especialidad. ¿Ya? Ahora, entonces, si este es el nuevo paradigma, esta es la transformación cultural de la cual estamos siendo parte, es relevante que a nivel de las audiencias lo que se efectúe es un control de calidad. Es decir, necesitamos que las audiencias, si vamos a resolver en base a lo que ocurre en audiencias, es que la información que se arroje en estas audiencias orales, públicas, contradictorias, sean precisamente fiables, ¿no? Para el órgano jurisdiccional, para resolver las causas. Nosotros no podemos resolver en base a información completa, hay información que se introduzca inadecuadamente, es decir, que introduce la información es el abogado, por ejemplo, y no el testigo, en un interrogatorio directo, totalmente inadecuado, seguramente a partir de preguntas sugestivas, lo que fuera, pero no corresponde. Entonces, esta lógica es, digamos, parte de esta transformación cultural en el cual además el juez tiene que controlar la información para que ingrese solamente información de calidad a nivel de las audiencias orales, públicas y contradictorias. ¿Sí? Y conlleva a superar, por cierto, yo creo que ahora no se acuerda mucho, pero esa separación de roles entre las cuestiones legales o vinculadas estrictamente a la resolución del caso y las labores administrativas. No queda tan lejos el tiempo en que un juez firmaba para que se le asigne un ciento de papel, un millar de papel, que firmaba para que se le asigne un tóner, etcétera. No, ya no, no corresponde. Esas son labores netamente administrativas que han sido finalmente sustraídas a la labor judicial. A veces creo que con exceso, porque de todas maneras siempre había alguna coordinación cuando se trataba del ámbito personal, de personal, ¿no? Porque ahora los jueces no tienen ni siquiera ninguna posibilidad de manejar el tema de su personal, porque hay una administración del módulo, sea este penal, sea este de familia, sea módulo civil, hay un administrador que se encarga del manejo del personal. Entonces, si el órgano funcional no tiene ninguna injerencia en estos aspectos. Sí puede ser, podrá haber algunos, digamos, oficios, algunos documentos donde se logre establecer, digamos, información para efectos de que se puedan superar algunas deficiencias, pero en línea general ya no le corresponde al juez. El juez se tiene que concentrar en qué? Estrictamente resolver el conflicto en base a los intereses que se establezcan en una determinada causa. ¿Ya? Y en esta lógica, finalmente, hay que entender entonces que la administración de justicia, como forma parte además de todos los servicios públicos, esto no es exclusivo de la administración de justicia, pero finalmente también hay que entender que la administración de justicia es un servicio público. Tiene que racionalizar los recursos para el cumplimiento de sus objetivos, así que tiene que usar todas las herramientas posibles en el marco de las causas, eh, sean legales, sean administrativos, sean tecnológicos, a efectos de lograr una justicia pronta, oportuna y que además permita
la resolución adecuada del caso. ¿Ah? Esto es una transformación cultural. Esto es como hablarles y decirles, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer esto bonito, ¿no? Pero ya depende mucho de, digamos, primero del aspecto personal, porque claro, de todas maneras esto parte por personas. En segundo lugar, de la gestión administrativa de cada módulo y obviamente contando con el apoyo y el auxilio de los órganos jurisdiccionales. De tal manera que a partir de esto, digamos, con esta sistemática, ¿no? Con esta lógica de la transformación cultural y las complejidades organizacionales, entendiendo esto, tiene que diseñarse procesos, ¿no? Que esto incluso parte del propio Código Procesal Penal, por ejemplo, en los otros ámbitos con la ley de procesal laboral, en otros ámbitos con la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo, en el ámbito civil, etcétera, se diseñan los procesos, se establece la instalación de prácticas, la movilización de roles, el entrenamiento del personal, para que finalmente generemos hábitos. Los hábitos van a conllevar a establecer valores, emociones, costumbres, habilidades, interpretaciones que involucran precisamente este diseño estratégico de innovación continua. Pero claro, eso no termina con estos valores, emociones, costumbres, habilidades e interpretaciones, porque si fuera así, no estaríamos en la lógica de que siempre hay que tener esta transformación cultural y el entendimiento de las complejidades organizacionales y sistémicas. Porque si uno logra entender, por ejemplo, una cuestión solamente desde la perspectiva académica, qué es lo que sucedía antes cuando se implementó el Código Procesal Penal. Los primeros cursos de capacitación eran estrictamente vinculados a la oralidad. Litigación oral por aquí, litigación oral por allá, y todo era litigación oral. Se entendió que esto es claro, si era una herramienta, era útil, permitía, digamos, ayudar a gestionar casos, pero no era lo vital. Lo vital, y creo que nos hemos demorado un poco en entender, es que básicamente debemos conocer derecho penal sustantivo. Quien no conoce derecho penal sustantivo no puede siquiera acomodar sus hechos en una causa. Entonces, hay una necesidad y creo que se han dado cuenta después, porque ahora ya los cursos son de teoría del delito, teoría del delito aplicada a los procesos, teoría del delito en los delitos de lavado de activos y tal, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, se han dado cuenta de que efectivamente la capacitación tenía que venir por este lado. Y por otro lado, con el tema de la prueba, es decir, trabajar el tema de la teoría de la prueba, que es otra de las situaciones que vinculan adecuadamente. Porque claro, nos enseñaban a litigar oralmente, pero no nos enseñaban cuándo efectivamente una prueba podría ser una prueba ilícita, una prueba irregular, el contexto de las condiciones de admisibilidad de la prueba, porque es relevante, conducente, ¿no? Útil una determinada prueba, el tema de los exámenes probatorios, si hay una necesidad además de entender el contexto del razonamiento probatorio con la valoración individual, conjunta de las pruebas, trabajar el tema de prueba indiciaria, son cuestiones que se han dejado de lado. Y ahora las capacitaciones ya vienen dándose por acá, gracias a una buena gente también que ha trabajado esta dinámica en Girona, se ha puesto de moda y se ha venido implementando, ¿no? Entonces, claro, entonces la lógica va a conllevar a que eh, estos valores, costumbres, habilidades, interpretaciones, etcétera, que se van estableciendo, nuevamente va a conllevar a rediseñar los procesos. Y nuevamente va a conllevar instalar nuevas prácticas, establecer nuevos roles, entrenarse, generación de nuevos hábitos, y esto a su vez va a llevar a nuevas costumbres, habilidades, interpretaciones, valores, emociones. ¿Por qué? Porque precisamente este diseño estratégico innovación continua es constante, porque se tiene que lidiar constantemente con riesgos y resistencias en el sistema. En el sistema había dos fuerzas claramente establecidas, una que era pro reforma y una contra reforma, es decir, aquellos que estaban en contra de la reforma procesal. Y en esta lógica de quienes estaban en contra, precisamente prestaban bastante resistencia y en algunos casos han generado prácticas que no han sido adecuadas.
Después de esto, miren ustedes, tenemos un instrumento normativo del Código Procesal Penal del 2004 que se implementa en 2006. A partir de ahí, se entendió el año 2017 que se tenía que reglamentar, por ejemplo, el ámbito de las funciones en el módulo penal. Y salió un reglamento a nivel del Consejo Ejecutivo donde se diseña y establece las funciones de quienes están trabajando, por ejemplo, en el ámbito del módulo penal. Algo similar ha sucedido en los otros módulos, ¿no? Laboral, civil, familia, etcétera. Pero digamos, la lógica va en este sentido, es decir, todo lo que se ha ido yendo o realizando durante este tiempo ha sido objeto nuevamente de análisis, de nuevas prácticas y por lo tanto de nuevas reglamentaciones. Esto no va a terminar. Esto es, digamos, un cambio constante. Y es por eso que se trata de entender, de cumplir, digamos, con estos cambios culturales u organizacionales. ¿Ya? Esta es la lógica precisamente del primer aspecto. De otro lado, cuando se habla precisamente de estas eh, nuevas complejidades organizacionales y sistémicas, se tiene que entender que aquí entra la lógica de la creación de nuevas instituciones y juzgados, ¿no? En el Perú no ha sido tan dramático el cambio. Nosotros teníamos Ministerio Público, teníamos la defensa pública, entonces más bien ha ido moldándose el tema de las funciones. Ha habido países que han tenido que implementar desde cero un ministerio público, porque nunca han tenido un órgano persecutor. Todo era el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esta es una nueva lógica. La organización de juzgados de investigación preparatoria con jueces de juzgamiento también involucraba la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Ahora mismo hay una propuesta para crear jueces de ejecución de sentencia. Entonces también va a involucrar una nueva lógica. Y claramente los jueces de apelación que realmente conocen solo apelación, ya no juicios orales, como pasaba con el Código de Procedimientos Penales en el proceso ordinario, también tienen la misma, digamos, dificultad en la asignación de nuevas funciones. eh, Cuando ahora se implementa la condena del absuelto, es decir, la posibilidad de condena del absuelto con la generación de competencias en la sala de la Corte Suprema, de establecer una segunda instancia, también se establece esta situación, esta posibilidad, entonces también involucra generación o la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en el sentido de que tienen nuevas funciones, ¿no? Claro, y si tenemos aquí también otro problema como la coexistencia de dos sistemas, porque todavía los procesos de liquidación no han concluido. Yo no sé si en Guaura habrá concluido al 100%. Creo que tenían un mínimo porcentaje hace un par de años, ya hace tiempo que no, no he hecho seguimiento a lo que está pasando en Guaura, pero sé que había todavía algunos procesos. Yo no sé cómo están en cada distrito judicial, pero estoy seguro que debe haber un mínimo porcentaje de procesos de liquidación. Claro, salvo Lima, que como repito, están con los 3 años, casi 3 años de implementación. Entonces aquí sí van a verificar que hay todavía una gran cantidad de procesos de liquidación. Y la coexistencia de los sistemas procesales siempre es un reto, por ejemplo, en esta complejidad de organización, ¿no? de los juzgados. Nueva organización, gestión de los procesos, nuevos roles, nuevas prácticas, capacidad para generar relaciones entre instituciones. ¿Cómo hacemos con el Ministerio Público cuando nos trae las pruebas? Si nos trae las pruebas completas, finales, copias certificadas, si hay pruebas que están sometidas a cadena de custodia, ¿cómo lo hacemos a nivel del Poder Judicial? Y esto lo he dicho varias veces en reuniones también que hemos tenido en las diversas comisiones. No tenemos un reglamento de cadena de custodia, como vamos a hacer cuando existan esa transferencia. De hecho, estamos tratando de solidarizar con buenas prácticas, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, ahí también hay una necesidad de coordinación. Exigencias para los organismos colaboradores, cómo es que tienen que atender los pedidos del órgano jurisdiccional, los peritos de otras instituciones, medicina legal,
las oficinas de criminalística, etcétera. Son situaciones que se tienen que atender en estos casos, sin contar, evidentemente, la complejidad de los casos, de las causas, que no es lo mismo atender un solo imputado con una diversidad de imputados. Vamos a verificar ahora cómo es que, en tercer lugar, se da el problema de, o esta situación del pase de un juez, del paradigma de un juez imparcial, que esto ya conocíamos, resuelve, reitero, es decir, donde se requería un juez independiente que resuelve el conflicto entre la imputación de un fiscal que actúa con objetividad, eh, con la investigación realizada directamente o con la policía, en este caso ambos, directamente por delegación, y donde obviamente estaba el procesado, que es objeto de imputación y que cuenta con diversas garantías y eso es observado por un abogado, ¿no? Es decir, hay un conflicto donde hay partes procesales y donde el juez, como digamos, un órgano suprapartes, tiene que resolver de modo imparcial estos conflictos. La idea es que el juez en esos contextos no tenga prejuicios, ideas, ideologías, eh, pero esto va a ser bien difícil, ¿no? Es decir, vamos, creo yo, desde la construcción de nuestro ser, cada uno de nosotros tiene determinados prejuicios, cada uno de nosotros tiene ideas, cada uno tiene determinada ideología. Decía el doctor Luis Gracia Martín, que en paz descanse, que hombre de derecho que se respete debería ser de izquierda, ¿no? Pero claro, yo he conversado con múltiples abogados y no todos son de izquierda. Y esto es claramente una ideología en el ámbito de quienes ejercemos esta profesión. Entonces es difícil que un juez sea plenamente imparcial. Esta situación, ojo, que ha sido además estudiada por el realismo jurídico, de tener prejuicios, ideas, ideologías, etcétera, siempre inciden a veces en la resolución de los casos. No es posible limpiar, digamos, totalmente el piso para que las causas puedan ser resueltas totalmente de manera objetiva, etcétera, ¿no? Es bien difícil. Pero en eso no radica el contexto de la imparcialidad. La imparcialidad básicamente está vinculado a que el juez no gestione intereses. Y esto, por ejemplo, es claramente uno de los requisitos cuando se habla de la prueba de oficio. Es decir, la idea es que el juez, con su actuación, de ninguna manera supla la función de las partes. Yo sé que tú no estás bien preparado, yo sé que tú tienes problemas, entonces o yo sé que tú has hecho esto por legítima defensa, entonces vamos a darte una mano. Y claramente su actuación objetiva tiene como propósito favorecer a una de las partes, ¿no? Esto vincula, sin lugar a dudas, el contexto de la afectación de la imparcialidad. El juez ya empieza a gestionar intereses que no corresponden a una determinada causa. En el orden subjetivo, claramente, tenemos el contexto de que un juez no va a ser imparcial si tiene que resolver un conflicto de su esposa, sus hermanos, familiares, etcétera, porque hay una relación de carácter personal que incide claramente. Entonces ahí creo que no hay mayor discusión. En el orden objetivo es donde se suele presentar las mayores dificultades, ¿ya? Entonces reitero, no es porque el juez tenga ideología, que ya le habían visto ya, por ejemplo, haciendo unas marchas en su época universitaria, que él ya va a tener ya sentado la resolución del conflicto favoreciendo una de las partes, ¿no? Eso no puede ser, sino que de su actuación objetiva en esa causa se ha verificado que ha venido favoreciendo una. Esto es, sin lugar a dudas, este contexto de la afectación. Sin embargo, hay algunos resabios todavía en el marco del Código Procesal Penal, por poner un ejemplo, que todavía se viene afectando esta supuesta imparcialidad, ¿no?
o por lo menos que carece de sentido en el orden de la existencia de un juez imparcial. No hay necesidad de que el órgano jurisdiccional apruebe la aplicación de criterio de oportunidad. No sé cuál sería el sentido si el promotor de la acción penal es el Ministerio Público. Creo que aún así, cuando esté formalizada una investigación preparatoria, debería ser el propio fiscal quien tenga que aprobar y nada más. No hay necesidad de una aprobación de resolución judicial. O acaso pensamos que los jueces resultan siendo notarios, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, la posibilidad de que los jueces puedan nombrar peritos, ¿no? Y no solamente se establece en el marco del juicio, quizás con prueba de oficio, además con toda la confusión que conlleva un acto de prueba en relación a un acto de investigación, ¿no? Que no debería pasar a nivel de juicio y que incluso podría alcanzar a otras etapas procesales, intermedia, investigación preparatoria, etc. Salvo situaciones excepcionales, ¿no? Como la determinación de si una persona, por ejemplo, puede ser sometida a un proceso de seguridad, vamos, porque ahí sí cabe, no me omito de oficio, pero otras situaciones, como la que prevé el 173, me parece que no corre. Oponerse al sobreseimiento de los fiscales. O sea, vamos, si no se opone el imputado, si no se opone el actor civil, eh, yo no sé a quién suple el juez oponiéndose al sobreseimiento del fiscal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? Tampoco hay una lógica aceptable si es que se entiende el paradigma del juez imparcial, ¿no? Y así les voy a dejar un conjunto de instituciones para que se puedan pensar que de todas maneras hay estos resabios, quieren entenderlo, de esta lógica del juez, de la afectación al juez imparcial. Vamos ahora al contexto del paradigma de juez de audiencia. Esta es, digamos, la novedad que trae el Código Procesal Penal y que después viene la lógica de case management, ¿no? En el marco del paradigma de juez de audiencias, y esto reitero, se ha enfatizado en el nuevo reglamento del módulo penal, el reglamento judicial de los despachos penales, que es lo que se denomina así, la resolución iniciativa 014 de 2017, Consejo Ejecutivo, se ha establecido que en principio, o digamos, que debería haber un principio importante para la actuación jurisdiccional. ¿Cuál es este principio? El de especialización de funciones en el ámbito de la administración de justicia. ¿Y cuáles son esas dos funciones que deberían existir en el ámbito de la administración de justicia? Este reglamento, no despacho judicial penal, ha señalado que por un lado está la función jurisdiccional. Es decir, esta que está a cargo de los jueces, sea de investigación, de ajustamiento, salas, etcétera, y que involucra el área netamente jurisdiccional, obviamente, en este contexto, para resolver el conflicto con esa independencia, imparcialidad, etcétera, pero, digamos, con esta lógica de resolver finalmente el conflicto, ¿no? ¿La función jurisdiccional para qué es? Para resolver el conflicto. Una de las, digamos, funciones, además del órgano jurisdiccional. La otra es dilucidar incertidumbres jurídicas, ¿no? Digamos, primero es resolver el conflicto. Y distinguiendo esto por un lado de la otra función, que es la función administrativa, ¿no? Donde ya no está el juez, donde ya no ingresan los jueces, sino más bien el administrador del módulo penal, con lo que se denomina el área de apoyo a la función jurisdiccional. Este soporte que privilegia además la oralidad a través de la realización de audiencias, con miras a un sistema de gestión de calidad y mejora continua de servicio de justicia, esto que ya lo hemos establecido. ¿Cuál es la lógica? Que en principio, si bien digamos, el área de apoyo a la función jurisdiccional no está vinculada a resolver el conflicto, para eso está el área estrictamente jurisdiccional, lo que tiene que hacer este área de apoyo a la función jurisdiccional es brindar todas las condiciones para que suceda la audiencia y que a la audiencia concurran las partes
con toda la información para que se resuelva el conflicto. Eso es básicamente la función del área de apoyo y la función jurisdiccional. Y alguien se preguntará entonces, si no hay que resolver conflictos, ya no hay que proyectar ningún auto, ninguna resolución que vincule la resolución de algún extremo de la causa. La lógica es, en estos casos, que se privilegie la oralidad, es decir, la gestión del caso a través de la oralidad, es decir, que todo pase a audiencia, ¿ya? Con lo cual, quienes actúan como secretarios o especialistas de causa en el Código Procesal Penal la tiene mucho más fácil, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, porque el Código de Procedimientos Penales, casi todo, como decir todo, se resolvía a nivel de despacho, con lo cual había que proyectar una gran cantidad de resoluciones a nivel de secretarias, ¿no? Entonces, en el Código Procesal Penal no sucede esto. Preferimos primero la realización de audiencias, pero claro, no todo se resuelve en audiencia, no todo ocurre en audiencia. Hay resoluciones que se tienen que dictar inaudita partes, es decir, sin escuchar siquiera las partes. Por ejemplo, ¿qué? Una detención preliminar. No puedo llamar audiencia, porque si llamo audiencia para una detención preliminar, a que se le va a detener, ya se va a desaparecer. Va a tomar conocimiento, me quieren detener, ¿no? Allanamiento de domicilio. No puedo llamar una audiencia, porque cuando yo llame audiencia, el que va a ser allanado no solamente va a tratar de desaparecer todas las pruebas, sino que además probablemente se trate de despligar, desvincular de todas las cosas que lo puedan incriminar, ¿no? Entonces, hay cuestiones que se tienen que resolver sin lugar a dudas, sin audiencia, ¿no? Inaudita parte. Entonces, en esta lógica, sí, los auxiliares jurisdiccionales, y lo dice este reglamento, tienen que brindar un apoyo en la proyección de las resoluciones. Entonces, tengan en cuenta esto. No es que se desvinculen totalmente de la resolución de las causas. Sí hay un extremo, pero es un extremo mínimo, mínimo, ¿ya? Ahora, finalmente, para culminar con esta parte de la ley administrativa y esta lógica de management, ya vamos a traer por ahí algunas que otras situaciones adicionales, algunas que otras observaciones. Vamos a hablar de cómo es que funciona la lógica de juez con case management o case judicial management, para hablar con más propiedad, ¿no? El juez con esta lógica, y por lo tanto todo el apoyo jurisdiccional que se establezca con esta lógica, es identificar, noten ustedes el reglamento, lo que dice el reglamento que acabamos de citar, identificar a la audiencia, este acto procesal, la audiencia, como el instrumento estratégico para la resolución del conflicto. Es decir, la audiencia no es el fin de un proceso penal. La audiencia es el medio a partir del cual se tiene que lograr la resolución de ese conflicto penal. Con lo cual, una audiencia no puede tener una estructura rígida, es decir, nosotros no vivimos en el marco de las causas para cumplir un ritual en el proceso penal, sino aquí se tiene que establecer un enfoque flexible. El procedimiento y todo lo que involucre los pasos para resolver el conflicto tiene que estar en esta lógica, es decir, en flexibilizarse para permitir la resolución del conflicto. ¿Ya? Si, por ejemplo, me dicen, bueno, vamos a citar una audiencia, y esto pasará incluso en proceso inmediato, ¿no? Para incoación de proceso inmediato. No hay una parte donde se establezca formalización de investigación preparatoria, pero yo tengo un imputado, detenido, que además, según el código, no lo puedo tener más allá de 24 horas. Si antes, ahora es 48 horas. Entonces, ¿qué hago? Voy a requerir una prisión preventiva. Ojo, pero yo, juez de investigación preparatoria, únicamente se supone que tengo que resolver si se admite, si se acepta o no la incoación de proceso inmediato. No resuelve. No resuelves esto. Después que vino, dijeron, bueno, no, además, mira, ya yo estoy con, digamos, con todo encima, ¿no? Cometido el delito,
con proceso inmediato y encima me piden prisión. ¿Qué hago? Mejor pido mi conclusión. Entonces se viene la conclusión. Sobre esto, sobre este particular, por ejemplo, se ha tenido que establecer jurisprudencia para diseñar el orden de la discusión y después una modificación en el marco de Código Procesal Penal, ¿no? Porque se tornaba la audiencia tan rígida que decían, bueno, mire, ya se aceptó la incoación de proceso inmediato, ¿ahora qué hacemos? Hay un requerimiento de prisión. Resolvemos el de prisión, pero también hay uno de conclusión, determinación anticipada. O resolvemos la determinación anticipada. No, pues no podemos resolver la determinación. Primero la prisión. Y será una discusión muy larga, porque ustedes saben que en el Perú las discusiones sobre prisión preventiva son bastante largas, son mini juicios, como se les ha cuestionado. Entonces, demoraba tanto de que le han fundado o infundado una prisión, y después de eso recién se ponían a pensar y decían, bueno, terminación, y terminaban el caso. ¿Para qué se han matado haciendo una audiencia de prisión? Pese a que incluso se hubiera establecido sin el orden del Acuerdo Plenario 1 de 2016. Entonces, si es que finalmente vamos a ir a una terminación, ¿por qué no empezamos mejor por la terminación, no? Entonces, esta lógica, creo yo, debe entenderse en el sentido de que el procedimiento no es el fin, sino que tiene que ser flexible, tiene que amoldarse a las necesidades del caso. Si el caso me conlleva que ya no puedo culminar por este sentido, obviamente facilitemos. Esto ha permitido buenas prácticas en muchos casos. De tal manera que si, por ejemplo, ya tengo una incoación, tengo una prisión, tengo una terminación, y llega la audiencia, ¿sabes qué? Bueno, ¿va a haber terminación? No va a haber terminación. Dice, sí, sí tenemos, ya, entonces procedamos de una vez a la terminación. Procedente de la incoación, van rápido y después viene la sentencia. Y por eso vienen, pues, ¿no? Las noticias jurídicas donde dice, se sentenció en 40 minutos, se sentenció en 1 hora. ¿Por qué? Porque precisamente se torna una cuestión más flexible, un enfoque flexible, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que entender. Vamos, en el contexto de el Case Judicial Management también hay que realizar un trabajo de programación de preaudiencia. Yo quiero manejar y resolver adecuadamente el conflicto, pero mi labor no empieza cuando se da inicio a la audiencia. Algunos pensarían esto, pero no, eso no es lo importante. Hay que ir un paso atrás, un momento atrás. ¿Para qué? Para superar esta pasividad y decir cómo organizo mi despacho para optimizar el uso de los recursos. Así verifico si el caso es simple, es complejo, para establecer las audiencias temáticas, ¿no? En varios distritos judiciales se toma esto, las audiencias temáticas, distinguiendo por tipo de delito, por número y cualidad de las partes, por el tipo de audiencia, etcétera, para que así se elabore la agenda, se otorgue un determinado tiempo en esa causa, se establezca la cantidad de causas a resolver y se priorice los procesos con reos en cárcel, ¿no? Cuando haya, digamos, causas con reos en cárcel. Entonces, esto también es importante en el Case Judicial Management. También hay que identificar la teoría del caso, y aquí sí viene el tema de la litigación, porque eso es importante. Hay que identificar la teoría del caso y el interés de las partes, partiendo seguramente del pedido concreto y causa petendi, para evitar nulidades, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esto. Otro aspecto importante que es Judicial Management es identificar los hechos de un determinado caso como el elemento esencial del caso y el conflicto a resolver. Y cuando asumimos los hechos, obviamente identificamos las escenas, es decir, todas las circunstancias que han conllevado la comisión del hecho para efectos de resolver cada uno de los aspectos del conflicto. Y una vez que identificamos los hechos como el aspecto central a resolver, identificamos los hechos controvertidos de los hechos no controvertidos en el caso. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿para qué me voy a esforzar en resolver algo del cual las partes están de acuerdo? O sea, murió la víctima, se trató de un delito de homicidio, murió la víctima
y nadie cuestiona que murió la víctima. Está el protocolo de necropsia, está el informe de médico legal. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar haciendo una audiencia en esos dos aspectos? No debería haber ninguna discusión. Entonces, identificamos en estos contextos los hechos no controvertidos, para dejarlos de lado, y nos enfocamos en los hechos controvertidos. A partir de los hechos controvertidos, vamos a establecer la actividad probatoria que va a ingresar. En el ámbito de los hechos no controvertidos, seguramente podremos verificar convenciones probatorias y, según sea el caso, incluso salidas alternativas. ¿Ya? Renzo Cabrejo dice, en esta teoría de la separación de las funciones administrativa y jurisdiccional, esta pregunta ha sido hace un minuto, ¿ya? Dice, la separación de las áreas administrativa y jurisdiccional serviría para reducir la carga de los juzgados, sin embargo, en la práctica no se refleja eso. Renzo, la lógica de diferenciar en el case management la función jurisdiccional de la función administrativa no tiene como propósito reducir la carga procesal. No es esta la lógica. La lógica básicamente es evitar que el juez y quienes revisen labor netamente jurisdiccional estén distraídos con labor administrativa, es decir, verificando si le falta papel, si le impresora, etc. ¿Para qué? Para que se enfoque a resolver en el conflicto. Claro, si uno piensa que ya no va a ser labor administrativa y se enfoca en la labor jurisdiccional, debería ser mucho más de lo que antes realizaba, ¿no? Pero esto no necesariamente es así. Entonces, en principio, la idea es evitar esta distracción. Y por otro lado, si bien el contexto de la carga procesal, que esto se va dando en diversos distritos judiciales, no se resuelve con esta lógica, es porque hay además otros factores. El incremento de la carga no viene diseñado únicamente porque no se resuelvan conflictos, sino viene diseñado porque hay un incremento de conflictos. Si uno verifica el ingreso de casos de un año a otro, siempre hay una tendencia a subir. Entonces, siempre hay una tendencia, la línea siempre es a subir la carga procesal. Si el año pasado se recibió 250 causas, digamos, en una determinada especialidad, al siguiente año se reciben 300. Y hay digamos, una meta que cumplir a nivel del Poder Judicial. Yo creo que la mayoría de los órganos judiciales siempre tratan de cumplir sus metas, pero pese a que se cumplen las metas, hay más carga, son más casos, se van retrasando y eso ya viene, digamos, diseñado por varias cosas, ¿no? Primero, porque a veces no hay suficientes órganos jurisdiccionales, con lo cual la sobrecarga además conlleva a que haya más audiencias en los órganos jurisdiccionales e incluso tengan menos tiempo para proyectar la resolución de finales. Entonces, una sobrecarga a veces es contraproducente, incluso por más que te dediques exclusivamente a resolver el caso. Otra es que el contexto de esta sobrecarga no viene solamente vinculado por el número de procesos, sino por la complejidad de las causas. Es decir, las causas ya no son tan sencillas como antes, sino que vienen siendo mucho más complejas. Y en esa complejidad de la resolución de las causas viene vinculado además varios aspectos, ¿no? Digamos, una gran cantidad de partes que intervienen en el proceso, con lo cual se dilata más la resolución del caso. Una exigencia adicional, por ejemplo, para efectos de motivación o expedición de resoluciones, con lo cual se generan más necesidad de más horas hombres al momento de expedir las resoluciones, entre otros aspectos. Entonces, esta distinción entre la función administrativa y jurisdiccional, reitero, está más bien vinculado con lograr una eficiencia en la resolución del conflicto. Sí, pero no necesariamente con el factor de descarga.
Para esto tendrían que generarse más órganos funcionales, implementar más personal, para que vaya a tono con la subida de los casos, ¿no? Los casos tienden a subir, bien, entonces también deberían tender a subir los órganos jurisdiccionales. Es decir, hubo 5 juzgados el año pasado, quizás la causa se ha incrementado a un nivel, en este distrito judicial, digamos, había 1000 casos que los 5 podían enfrentar, pero este año se incrementaron a 1300. Entonces, obviamente hay 300 casos más que esto, por ejemplo, fundaría la existencia de otro juzgado, ¿no? Entonces, digamos, son otras lógicas que involucran la sobrecarga y de hecho hay otras soluciones también en ese aspecto. De nada, Renzo, espero que la respuesta haya sido satisfactoria. Bien, entonces esta es la lógica del case management en la resolución del conflicto. Ahora vayamos a algunos, a ver cómo vamos de tiempo. Sí, todavía tenemos por ahí un tiempo para seguir desarrollando esta parte. En el contexto del procedimiento, ¿no? ¿Qué involucra esta resolución del conflicto? Desagregar el debate, es decir, y esto es para los especialistas de audio también cuando manejen, digamos, proyecten las actas. Cuando se establece esta, digamos, esta gestión de los casos por, digamos, por puntos controvertidos o no controvertidos, lo que hacemos es desagregar el debate en tantos puntos como sean necesarios para cumplir, además, con una resolución clara del conflicto y facilitar las labores revisión de las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, en la prisión preventiva, ¿ya? Había una, una problemática, ¿no? Es decir, nosotros mirábamos solamente el 268, es como si nuestras miradas no serían 360 grados y no solamente estábamos enfocados en algo, miramos el 268 y decíamos que tenemos que resolver a fundados y graves elementos, prognosis de pena superior a 4 años y después el tema de el peligro procesal, fuga u obstaculización. Nos basábamos en 3 temáticas. Ha tenido que existir una sentencia, la casación C26-2013 en Moquegua, para que digan, ojo, mira, no solamente tienes que resolver estos 3, sino que también tienes que enfocarte en la proporcionalidad. Pero no es que la casación nos haya traído la proporcionalidad, el 253 ya establecía la proporcionalidad. También tienes que discutir el plazo. No es que también el plazo venga diseñado por la casación. Eso en realidad tenía que establecerse de acuerdo a las exigencias de la razonabilidad de la medida. Es decir, en qué medida tenía que establecerse un plazo para efectos de la medida cautelar, ¿no? Entonces, esto de establecer puntos controvertidos o establecer puntos para efectos de resolver la causa es importante. Eh, Dice Fiorella que esto de el Case Judicial Management está direccionado a la flexibilidad para la emisión de la resolución, para comunicación de conflicto, basándose en la implementación de herramientas que fomenten la calidad en el servicio judicial y en la administración. Sí, gracias, Fiorella. Eh, este tema es sobre la función jurisdiccional, dígame la función de la distinta funcional y distinta de audiencias. Cumple una función de organización y dirección junto con el juez frente a las partes procesales. Rosa, claro que no es lo mismo. Estamos distinguiendo claramente que hay una función jurisdiccional exclusivamente para la resolución de la causa y una función administrativa que precisamente es el apoyo del área, apoyo de la función jurisdiccional, donde se tiene que alcanzar el tema de los proyectos cuando no hay audiencias y donde se tiene que establecer las condiciones para efectos de la resolución de conflicto en audiencias, que involucra que se realicen las adecuadas notificaciones, que se emitan los decretos para efectos de convocar a la audiencia, emplazar a las partes necesarias y obligatorias que existen audiencias. Eso es lo que hemos señalado en el área. Pero vamos a volver un poco más sobre este aspecto, no te preocupes, Joana, porque todavía no hemos terminado. Julio, ¿qué base legal, normas, reglamentos debe dominar el asistente jurisdiccional de forma obligatoria de su función? Acabamos de citar la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo. Ustedes van a tener acceso a estas diapositivas. Aquí está la resolución administrativa y aquí hay un detalle de las funciones jurisdiccionales, administrativas y jurisdiccionales. Así que no se preocupen, van a tener a la mano a través de la organización, ¿ya? Avanzo rápido con esto porque de hecho ya creo que ha quedado claro delimitar el debate sobre hechos controvertidos o no.
¿Cuál es la importancia? Entonces, digamos, cada una de estas situaciones que nosotros establecemos permiten atender los hechos, verificar si que los hechos estén bien descritos, resolver de acuerdo a los componentes de una teoría del caso, tanto con la condición de verificabilidad como las de verificación, es decir, con el tema jurídico y con el tema probatorio, construir una resolución simple, lógica, creíble y convincente, distinguir las audiencias contradictorias de otras audiencias que son de simple homologación y legitimar la actuación jurisdiccional. ¿Ya? Esto se los voy a dejar porque creo que están interesados en el contexto de la función jurisdiccional. Y la lógica de las preguntas es, ¿y la labor del auxiliar jurisdiccional? Como pregunta Joana. La función administrativa, a cargo y bajo supervisión del administrador, en este caso del módulo penal, reitero, esto es misma lógica para el módulo de familia, para el módulo civil, porque todos cuentan con un administrador, involucra brindar este soporte integral al área jurisdiccional, que privilegia, reitero, tal como establece los reglamentos del Consejo Ejecutivo, que privilegia la oralidad a través de la realización de audiencias. Noten ustedes que una de las preguntas que siempre hacen los secretarios, los especialistas de causa, casi siempre es, doctor, acaban de presentar esta solicitud de incautación, de reexamen, convoco audiencia, ¿cómo hacemos? Miren, una lógica del Código Procesal Penal es, reitero, que se privilegie, que se priorice la oralidad y la realización, por tanto, de audiencias. ¿Por qué? Porque se entiende que si vamos a gestionar información de calidad y mejorar el servicio de administración de justicia, entonces es que todo se desarrolla a través de audiencia. Entonces, el especialista de causa que se respeta recibe cualquier solicitud y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya. En principio, entonces, el código dice audiencia, el reglamento. Entonces, verifico. Código no me dice si se resuelve con audiencia o sin audiencia. Hay varios vacíos en el código. El código no señala, como en el caso de la prisión preventiva, el 271, por ejemplo, te dice que eso se resuelve claramente con audiencia. Pero varias instituciones que no están reglamentadas, es decir, no tienen una normatividad para verificar si se resuelve o no en audiencia. Por ejemplo, el tema de la confirmatoria de incautación. Vamos, aquí no hay ningún riesgo de que se vaya a perder los bienes a incautar. No hay ningún riesgo. El bien ya ha sido incautado por la policía, seguramente con conocimiento del fiscal, o por la fiscalía, digamos, por disposición de la fiscalía. Ya se incautó el bien. Lo que está pidiendo es venir al juez y decirle, ¿sabe qué, juez? Confírmeme esta incautación, que lo he hecho con fines de investigación. O lo he hecho con fines de posterior decomiso. Confirme. Necesito que me apruebe. Ah, muy bien, me estás pidiendo una confirmatoria. Vamos a ver. Si me estás pidiendo una confirmatoria y tengo aquí una parte que ha sido afectada, está plenamente individualizada. Distinto sería si la parte no está individualizada, ¿no? Han dejado un bien abandonado, un vehículo que encima tenía la serie borrada, y no se sabe quién fue, que tenía adherencia de cocaína, claro, suelen hacer. Entonces, no voy a convocar a una audiencia para resolver esa confirmatoria, porque no hay ninguna parte afectada. Pero verifico que han ingresado a una casa con la orden de allanamiento que di, incautaron equipos, incautaron determinados bienes con fines supuestamente de investigación. ¿Qué requiero? No solamente la información que me trae el fiscal, porque seguramente el fiscal claramente establece, digamos, su necesidad de incautación. Llamaré a quién, a la persona afectada, es el mismo imputado, persona se llega a ser, porque no solamente es el imputado el afectado. Entonces, ¿para qué? Para que contradiga la información del fiscal. Entonces, hay determinadas audiencias que no van a ser reguladas y donde el secretario, el especialista de causa, tiene que estar, digamos, usado para que en ese tipo de situaciones no se cargue la resolución del conflicto, en este caso, de la solicitud fiscal, él solo, porque va a tener que proyectar si es que
digamos, tiene que confirmarse, ¿no? Ahora, la práctica dice lo contrario, ¿no? En la práctica, las confirmatorias de incautación básicamente se emiten por despacho, porque los especialistas de causa. No hay discusiones en eso, pero tendrían que distinguirse este tipo de situaciones. En todo caso, lo que tiene que hacer el área de apoyo jurisdiccional es básicamente brindar esas condiciones para que se resuelvan el conflicto. Y solo eso, no. En realidad, este reglamento, y esto es similar en los demás reglamentos, se establece en un conjunto de principios. No basta con entender que es un soporte para el área de la función jurisdiccional, sino además tienes que cumplir con determinados contextos, con determinados principios que se establecen en el reglamento. Tiene que haber una atención de calidad, sino para resolución de las soluciones que plantean las partes, en la división de funciones que precisamente permiten distinguir, y otro principio de uniformidad de principios o estandarización, predictividad e innovación, esto de las buenas prácticas, que además conlleva entender cómo se emite un proyecto, una resolución. Sobre esto tengo otra diapositiva que he preparado y que vamos a ver si nos alcanza el tiempo. La responsabilidad por la gestión administrativa, hay unas funciones de supervisión claramente que ya no corresponde al juez. El juez no tiene por qué supervisar al especialista de causa o al asistente de notificaciones, sino aquí viene la labor del administrador, que se encarga de supervisar toda el área administrativa en apoyo de la función jurisdiccional, a través de sus coordinadores de causa o de audiencia, va a tener que supervisar directamente a los especialistas de audio o a los especialistas de causa. A su vez, los especialistas de causa supervisan el cumplimiento de las funciones del especialista de audio cuando le devuelve el expediente con el acta de la audiencia. Y también supervisa, como secretario, ¿no? El especialista de causa. Supervisa también el cumplimiento de las funciones del asistente de comunicaciones, ¿sí? De que se encarga de hacer los oficios y las notificaciones, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad también administrativa que también se tiene que cumplir en este contexto. El trabajo en equipo. La idea de los modelos, digamos, de los módulos jurisdiccionales, penal, familia, etcétera, es que involucran un trabajo corporativo. Ya no hay secretario de primer juzgado, segundo juzgado, no. Todos son especialistas de causa que suelen trabajar con diversos juzgados. Entonces, aquí la lógica es trabajar un modelo corporativo. Por lo tanto, es importante uniformizar o estandarizar las actas, los proyectos de las resoluciones. ¿Para qué? Para permitir este trabajo corporativo. Hay que emplear las tecnologías de información y comunicación, hay que flexibilizar, ahorita reitero, los procedimientos y tener una excepción con las nulidades, ¿ya? Esto es importante. ¿Cómo está conformada el área administrativa? Porque creo que están bastante interesados en este contexto y de hecho a veces hay que, para quienes no han estado en el juzgado, no han tenido la posibilidad de trabajar en el Poder Judicial, esto a veces les es desconocido. El área administrativa está conformado, les reitero, por un administrador, ¿ya? El administrador es el que se encarga de gestionar todo el área administrativa. A partir de ahí se identifica una unidad de causas jurisdiccionales, donde esté el especialista de causa con el asistente de comunicación. Después tenemos una unidad de realización de audiencias, entonces, donde se encuentran los especialistas de audio. Una unidad de atención al público, no los especialistas de causa, a diferencia de antaño, como solamente era el secretario de un solo juzgado, los mismos secretarios atendían al público, ahora no. Hay una unidad de atención al público, normalmente, por ejemplo, están junto a las áreas de grabación y custodia de los expedientes y de las grabaciones, que se encargan de atender al público. Y ahí les pueden proporcionar los expedientes, además de brindar la información de cuál es el estado de las causas, les pueden proporcionar el expediente, les pueden proporcionar grabaciones de las audiencias, les pueden proporcionar las actas de las audiencias, obviamente en algunos casos previo pago de TUPA seguramente, pero hay una unidad de atención al público. Después tenemos el área o la unidad de custodia, ¿no? También que se encarga precisamente de mantener custodia de todas estas grabaciones. La unidad de comunicaciones, es básicamente los notificadores que se encargan de realizar estas comunicaciones a los domicilios procesales, reales, que fuera, y la unidad de soporte técnico, que es básicamente el área de informática. Esa es la organización que se tiene en el marco de esta área de apoyo a la función jurisdiccional.
¿Qué más? Las funciones de la administración, ahí se los voy a dejar. Creo que ya, digamos, ustedes lo pueden estudiar claramente. En el área de causas jurisdiccionales también se los voy a dejar varias funciones, pero que en líneas generales van en este sentido de lo que hemos señalado. Eh, y ustedes, a partir de verificar estas funciones, van a verificar que claramente se pueden establecer responsabilidades administrativas, tal como se ha señalado. Del área de audiencias, de especialistas de audio, aquí están las funciones. Cuando ustedes vayan a una entrevista, le van a preguntar, ¿usted sabe cuál es la función de un especialista de audio? Aquí están las funciones. Todo va a ser de acceso con sus, digamos, a través de la organización de Ideópolis. No quiero terminar, porque a mí me parece que esto lo pueden leer claramente en virtud de sus intereses personales, ¿no? Yo creo que no todos van a estar interesados en ser especialistas de causa, especialistas de audio. Algunos pueden estar incluso interesados en ser administradores, como colegas, es decir, abogados que han fungido de administradores en los módulos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede haber, digamos, una eh, afinidad distinta. Entonces no se los voy a pasar a explicar al detalle. Creo que ustedes claramente pueden acceder a él. ¿Ya? Donde quiero enfocarme es en el contexto de cómo se proyectan las resoluciones, porque aquí ya, digamos, hay una gran dificultad, ¿no? Y sobre esto voy a compartirles otra diapositiva que tenía preparada justamente a raíz de la invitación también de algunas cortes que siempre nos hacen sobre el tema de la estandarización de los decretos y autos que se emiten en el ámbito de la gestión de los procesos penales. Reitero, esto es similar en otros módulos, civiles, de familia, etcétera, pero esto es importante tenerlo en cuenta también en el ámbito penal. Una gran dificultad que siempre se da en el marco de eh, del manejo de las causas es que a veces este cambio de paradigma cultural que deberíamos haber reforzado, no siempre se da, ¿no? Entonces, a veces los jueces seguimos pensando que somos dueños del despacho y por lo tanto podemos manejar el personal como mejor nos parece. Y claro, viene una confirmatoria de incautación y yo digo, ¿sabes qué? Vas a proyectar la resolución, pero no vas a proyectar como tú quieres. Aquí tienes mi modelito, vas a hacerlo como a mí me parece. Juez del otro juzgado le dice igualito, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes unos proyectos, unas formas, pero yo tengo mi propia resolución. Así vas a proyectar. Y así. El del tercer juzgado seguramente dice, ¿sabes qué? Mira, yo he visto que estás proyectando con esos modelos. A mí me utilizas ese modelo de ella. Entonces ya se sirve del otro modelo que dio otro de los colegas. Entonces, es un tema, es una constante. Esto, digamos, por poner ejemplo de conflicto de incautación, pero esto pasa con el tema de las convocatorias a las audiencias. Algunos quieren autos, otros quieren decretos y así sucesivamente. Entonces, la gran dificultad que siempre se da es por la complejidad que involucra trabajar con personas distintas. No tanto por la complejidad del trabajo, sino porque a veces hay que trabajar con muchas personas y cada uno de ellos tiene a veces sus propias apetencias, sus propios intereses en el conocimiento. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial establece la necesidad de estandarizar los decretos, los autos que son emitidos en la gestión de los procesos. Pero no solo eso, sino también hay que estandarizar las actas, porque hay algunos que entendemos que las actas tienen que ser una especie de bitácora para recordarnos cuál es más o menos el tiempo en que se ha desempeñado tal actividad en la causa, pero hay otros que quieren digamos, una transcripción íntegra de todo lo que ha sucedido en la audiencia. Imagínense ustedes cargar esa labor a un especialista de agua. Ahora es un poco más fácil, ¿no? Porque de hecho ya hay programas, transcriptores, el TACTIC, el propio Poder Judicial ha sacado un aplicativo para transcripción de audiencias. Entonces, digamos, es mucho más fácil, a diferencia de antaño, ¿no? Estamos hablando
del 2020 atrás, esto era una gran problemática. De hecho, habían algunos transcriptores como Dragon y otras aplicaciones, pero no eran muy conocidas y en algunos casos costaban y otras no funcionaban muy bien. Pero a raíz de la pandemia esto ha mejorado bastante. Empezaba el táctil, después cada aplicativo, Google Suite, por ejemplo, tienen sus propios transcriptores, ¿no? Y el Poder Judicial ha implementado un propio aplicativo y entonces esto es mucho más fácil. Ya, ¿quieres que te transcriba todo? Muy bien, ordenaré esto de la transcripción. Pero aún así es un trabajo tedioso. Si no se uniformizan las actas, los autos, en general las resoluciones, entonces se presenta una gran problemática en este aspecto. ¿Ya? Vamos en el contexto de lo que involucra la estandarización y esto es importante para que puedan tener en cuenta. Cuando uno trabaja en el ámbito del Poder Judicial, tiene que tener en cuenta que tenemos tres tipos de resoluciones básicas: los decretos, los autos y las sentencias. Un asistente o auxiliar jurisdiccional debería olvidarse de la sentencia porque esta decisión final que pone fin al conflicto o a la controversia es básicamente función y le compete exclusivamente al juez. No tiene que ver nada el asistente ni de causa o especialista de causa, especialista de audio, no tiene nada que ver. Los autos y los decretos sí son resoluciones que van a ir más o menos de la mano con la función de un auxiliar jurisdiccional. En el ámbito de los decretos no hay mucho problema, porque en principio aquí no hay necesidad de motivación. Son decisiones de mero trámite que impulsan el proceso. O sea, por ejemplo, se ha requerido en el auto de enjuiciamiento que el Ministerio Público cumpla con presentar sus pruebas. ¿Qué se dice? Bueno, recibió la prueba del Ministerio Público, agréguese los autos y procédase a formar el expediente judicial de prueba. ¡Pam! Listo, tan sencillo como es. Es un decreto, no hay que motivar más. Estamos ordenando únicamente la causa. Bueno, viene otra solicitud. Estamos frente a una prisión preventiva. El abogado dice, ¿sabes qué? Mira, la Fiscalía ha presentado todo un requerimiento y sus elementos de convicción. No me puedo quedar atrás. Para la audiencia voy a presentar los elementos de convicción que acreditan arraigo y todo. Muy bien, presento. Especialista de causa dice, mira, por recibido el escrito de la defensa donde se apersona, señala domicilio y además presenta elementos de convicción para acreditar tal. Téngase presente, agréguese los actuados y para su actuación a nivel de audiencia. Tan sencillo como eso. No hay que motivar más, no hay que hacer nada. Estamos ordenando únicamente el trámite de la causa. El Ministerio Público dice, cumplo con presentar mi acusación directa, acusación, sobreseimiento, lo que fuera. Muy bien, por recibida la acusación, por recibido el sobreseimiento, cítese la audiencia. Dijo la fecha más o menos, respetando los plazos de emplazamiento, 10 días, después los 5 días o 10 días que establece el código para citar la audiencia. Entonces, con eso, cítese la audiencia para tal fecha la que se fija de acuerdo al dietario judicial. Convóquese a las partes tal en su domicilio procesal y requiérase que sea necesario la presentación original, lo que fuera para la resolución de esta causa. Punto. Se cita audiencia. ¿Se tiene que motivar más? Nada. ¿Sabe qué? Dice el señor, ¿sabes qué? Estoy solicitando la devolución del carro y hace tiempo que el juzgado no me responde. Uy, señor, ¿sabes que usted no se ha enterado muy bien? Te voy a poner ahí. Este se lo resuelto por auto, por sentencia de tal fecha. Ya está, no tengo que motivar. Únicamente le estoy diciendo que esto ya ha sido resuelto antes. Entonces, son los decretos de mero trámite. Si no requieren ninguna motivación, no hay que motivar nada, porque simplemente esta es la función del decreto: ordenar la causa, cumplir con los parámetros del procedimiento o ordenar el procedimiento. ¿Ya? Entonces, por ahí, entonces no hay mayor problema. El que sí requiere cierta complejidad, cierto razonamiento, que es los autos, porque aquí sí se resuelven con fundamentos temas procesales que ocurren dentro del proceso. Y los autos, reitero,
que no se resuelven en audiencia, porque si ya citaron audiencia para resolver ese aspecto, entonces no tienen por qué preocuparse, lo va a resolver el juez, ¿no? Entonces, cuando hay que preocuparnos es cuando el auto se va a emitir por despacho. Y aquí lo que hay que tener en cuenta en estos autos, cosa que también pasa en la sentencia, es básicamente el contexto de razonamiento judicial o la motivación judicial. ¿Cuál es, digamos, en ese contexto? Claro, finalmente quien parece que expide la resolución es el juez, ¿no? Es lo que se establece. Pero ustedes van a poder verificar claramente que esto, en el reglamento que se los he señalado, es también función del especialista de causa cuando la resolución se emite por despacho, se proyecta. Entonces, esta motivación o el razonamiento judicial básicamente es la construcción de razonamiento de la exteriorización, perdón, se me traba la lengua, se me lengua la traba, como se dice, del pensamiento judicial para efectos de resolver el conflicto, ¿no? En esa lógica, el órgano jurisdiccional lo que está haciendo es comunicar la decisión judicial, sí, es decir, está comunicando qué es lo que resuelve a partir de la pretensión de las partes, pero no lo hace por comunicar, es decir, no decir, bueno, ¿sabes qué? Tú me has pedido una detención preliminar, te declaro improcedente o fundada, dependiendo del caso, tu detención preliminar. Pero no basta con decir esto, sino que además tiene que venir acompañado de un conjunto de razonamientos para efectos de que la persona que conozca esa decisión pueda saber por qué se está otorgando esa decisión, es decir, por qué se ha adoptado esa decisión. Y esto es lo que se conoce como la motivación o el razonamiento judicial. ¿Ya? Y este aspecto es importante que lo tengan en cuenta porque finalmente cuando se proyecta hay que involucrar este razonamiento o este pensamiento judicial. Eh, Podemos citar varios autores, entre ellos a Ignacio Colomer, donde se establece que esta motivación o el razonamiento judicial básicamente involucran tres requisitos. No, pueden ser más dependiendo de otros autores, pero en principio son tres requisitos. Por un lado, la justificación de la decisión debe ser una consecuencia de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento. Esto que involucra que tiene que tratarse de una decisión ajustada a derecho. Es decir, no hay otra. En segundo lugar, que la motivación debe respetar derechos fundamentales. Esto que involucra, lo han dicho en la casación 620 de 2013 en Moquegua, que la decisión debe ser razonable y proporcional. No hay otra forma de entender. El tercer requisito es que sea una exigencia, permita establecer una exigencia adecuada o de conexión adecuada entre los hechos y las normas que justifican la decisión, de manera que exista una motivación válida que pone en contacto la cuestión fáctica con la cuestión jurídica, la cuestión fáctica con la cuestión juris. Este es el aspecto más importante del tema de la motivación. Porque claro, uno podría decir sí, ajustada a derechos, sí. Uno podría decir sí a una decisión proporcional. Pero cuando dicen que hay que motivar adecuadamente los hechos y hay que motivar adecuadamente el derecho, uno se pregunta, ¿cómo hacemos esto? Para esto, en realidad podemos basarnos en varios tratados, en varios libros, pero creo que hay una sentencia que en líneas generales ha desarrollado esta situación de la motivación jurisdiccional, que además es un principio de la función jurisdiccional del artículo 139, es el caso de Juliana Llamoja Hilares. No es el único caso que aborda el tema de la motivación o razonamiento judicial, pero creo que es uno de los más importantes, es uno de los pioneros donde se establece este contexto de la motivación. Se señala que cuando se efectúa la motivación de las decisiones judiciales en este ámbito,
lo que en principio se tiene que hacer es un examen de razonabilidad. En segundo lugar, un examen de coherencia. Y en tercer lugar, un examen de suficiencia. Es decir, en principio, ¿existen razones expresadas en la resolución judicial que permitan verificar la decisión adoptada? En segundo lugar, esas razones que han sido expresadas son coherentes, tienen una lógica en su exposición. Y en tercer lugar, esas razones que han sido expresadas son suficientes para efectos de adoptar determinada decisión. Entonces, si esto se cumple, estaríamos cumpliendo con los parámetros de una motivación de una resolución judicial. Si no se cumple, simplemente esta resolución sería arbitraria. ¿No? Es decir, podría formar parte del convencimiento judicial, del decisionismo, de estas corrientes, pero finalmente no es una motivación adecuada, no forma parte del razonamiento judicial y por lo tanto no debería ser asumida como válida. Eh, Hay regulaciones, el Código Procesal Civil, lo cito por ahí, ¿no? Donde se establece que una resolución debe contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución, es decir, las consideraciones en orden numérico correlativo, los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos del derecho con la cita de normas aplicables en cada punto. Además, tiene que tener expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito o por cita errónea de la norma, deberá, forma expresa, indicar cuál es el requisito faltante y la norma correspondiente. Esto sin perjuicio, obviamente, de aplicar el principio de Urano-Victoria, porque es obviamente el juez conocedor del derecho. En el Código Procesal Penal, básicamente se establece lo más escueto, ¿no? Cuando se dice que las resoluciones judiciales son de tres tipos, como lo hemos señalado, salvo los decretos, ¿sí? Deben contener la exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la determinación de la ley aplicable y lo que se decide de modo claro y expreso. Es lo que se establece en la normatividad. Pero vamos a verificar cuáles son, quizás esta es una mejor forma de entender la motivación o el razonamiento judicial, cuáles son los problemas que se suelen presentar en el contexto de la motivación de las resoluciones judiciales. En primer lugar, tenemos la inexistencia de motivación o la motivación aparente. Hablábamos de razonamiento judicial, obviamente si hay razones expresadas en la decisión, no se presentará el supuesto de inexistencia, motivación, porque hay razones que han sido expresadas en la decisión judicial. En cambio, si no hay razones para adoptar determinada decisión, ahí sí estamos frente a un supuesto de inexistencia de motivación. Es decir, ¿hay explicación o no para la decisión? Si hay explicación, si hay justificación, si hay consideraciones, si hay razones, si hay fundamentos, no estamos frente a la inexistencia de motivación. Si no lo hay, entonces estamos frente a ese supuesto. Ahora viene el contexto de evaluar esas razones. ¿Qué pasa si esas razones que se están dando para efectos de, digamos, justificar la decisión no dan cuenta o no guardan relación con la decisión? Es decir, digo, ¿sabe qué? Que en los procesos es importante velar la libertad personal, que la libertad personal es un bien fundamental, que la libertad, tal, etcétera. No justifico yo tanto la libertad, pero al final digo, ¿sabe qué? Entonces impóngase la prisión preventiva. No tiene ninguna relación, o si hay alguna relación, esas razones son mínimas y no sustentan la decisión, no responden los fundamentos que han sido sostenidos por las partes para efectos de cumplir adecuadamente con ese mandato de motivación. Es lo que se llama las razones aparentes. Aparentemente se dan una justificación, aparentemente se dan consideraciones, razones para alcanzar una decisión. Pero si se verifica esas razones
no están vinculadas con la decisión o simplemente son insuficientes para sustentar la decisión. Y este es un defecto en este contexto. ¿Ya? Inexistencia de motivación o dar motivaciones aparentes. Ese es el primer defecto. El otro, el otro defecto, la falta de motivación interna de razonamiento. Ya habíamos dicho que en este caso las resoluciones judiciales deberían ser coherentes, deberían ser lógicas. Es obvio que si establezco una cadena de consideraciones, de fundamentos, de justificaciones, todas estas deberían llevarme por una operación lógica, silogística, etcétera, la que ustedes consideren aplicar en el caso, a adoptar una determinada decisión. Si yo verifico en el contexto de la motivación de la resolución, hay, hay un defecto en la labor inferencial, es decir, de las razones que estoy dando, no se advierte que esta debería ser la conclusión, es decir, la decisión, ¿no? Que esta decisión debería ser la conclusión de esas razones. Por lo tanto, ahí se da el supuesto de invalidez de una inferencia a partir de las premisas expuestas. Y el otro supuesto se da cuando existe una incoherencia narrativa, ¿no? Es esos discursos confusos, incapaz de transmitir de modo coherente las razones en que se apoya la decisión. Es esas típicas resoluciones en las que se copia y pegan. En la audiencia se dijo tal, que la norma dice tal, que después en la doctrina se expuso tal, la jurisprudencia dice tal, etc. Entonces se arma eh, por utilizar un término despectivo, un mamarracho de resolución, porque se incorpora hasta 50 páginas de fundamentos, justificaciones, pero que en este caso no guardan una coherencia para llegar a la decisión adoptada. Entonces, por un lado tenemos aquellas razones que de ninguna manera me llevan como consecuencia lógica la decisión adoptada. Y por otro lado, aquellas razones que no son inteligibles, es decir, no son coherentes para efectos de la decisión adoptada. En estos dos casos se trata de una falta de motivación interna de razonamiento. No he ordenado bien mis razonamientos para efectos de adoptar la decisión. El otro defecto, la deficiencia en la motivación externa o justificación de las premisas. Ya no se trata solamente de poner, digamos, los fundamentos, sino que además estos fundamentos, cuando yo los pongo, tengan el respaldo, donde si se trata de un fundamento de hecho, el respaldo en las pruebas, y si se trata de un fundamento de derecho, el respaldo en las normas. Me explico, en el caso de las pruebas, yo puedo decir que Juan Perico Los Palotes vino a juicio y nos dijo que él efectivamente percibió que el presunto autor ingresó a la escena del delito a través de un carro rojo y que además señaló que las características de las personas que abordaba era de tal, digamos, coincidentes con el imputado. ¿Y qué ha pasado del juicio? Perdón, que Juan Perico de los Palotes ni siquiera vino a juicio, no declaró. Y de pronto el juez está apoyando, es decir, eh, no tiene un respaldo de lo que está asumiendo como hecho probado. O si vino Juan Perico de los Palotes, nunca en su declaración dijo que vio el auto rojo y menos que dio las características de la persona que estaba dentro de ese auto. Entonces, aquí, ¿qué cosa existe? Existe una deficiencia en el respaldo de la motivación de los hechos. Se presenta un problema en lo que constituye la valoración probatoria, ¿no? En este contexto. Y esa es una deficiencia en la motivación o justificación eh, de las premisas, ¿no? Motivación externa o justificación de las premisas. No busco yo el problema en la misma resolución, sino en el respaldo que brinda esa resolución, por ejemplo, la misma audiencia de juicio oral. Entonces, aquí hay un problema. Eso cuando se trata de hechos.
En el caso de derecho, de pronto dice, no, ¿sabe qué? Como dice tal norma, en el presente caso corresponde imponer una determinada pena. Claro, se supone que está interpretando el dispositivo legal, pero al interpretar el dispositivo legal no consideró que esta norma ya fue derogada, cambiada, o que esta norma ha sido interpretada por un tribunal y por lo tanto involucra la decisión del caso en base a algunos contextos. A ver, doctores, denme un segundito, por favor, tengo que tener un asunto dentro de unos 30 segundos, por favor. ¿Ya? Sí, doctor, no hay problema. Estimados participantes, en estos momentos, mientras el doctor Rafael se vuelve a conectar con nosotros, hacerles mención, los que no se han inscrito, estás a tiempo. La inversión es de 40 soles por ambas sesiones, del doctor Jorge Rosas Yataco y el doctor Rafael Cancho Alarcón. El certificado se emite el día jueves a partir de las 3 de la tarde. Algo breve voy a compartir para que puedan visualizar. Un ejemplo, este es el campus virtual para estudiantes matriculados. Ya sabes, tu certificado va a ser por 48 horas académicas. El correo electrónico es el que tú brindas a tu asesor de ventas. Ten en cuenta solamente para estudiantes que se hayan matriculado. En estos momentos voy a compartir para que ustedes puedan visualizar. Aquí está, ir al aula. La primera sesión tendrían la grabación. Mañana el PPT a las 3 de la tarde con los materiales adicionales que se le brinda a estudiantes. En la sesión número 2 ya algunos materiales ya se están subiendo. La grabación a partir de mañana, el PPT también mañana a 3 de la tarde y aquí registran su asistencia. Recuerden, la inversión es de 40 soles por el curso de ambos días de asistente de función fiscal y asistente jurisdiccional. ¿Sí? Muy bien, doctor, puede continuar. Muchas gracias, Rider. Y bien, entonces, en este contexto, tenemos el problema que proyectó la resolución no se fijó o que la norma era derogada o que la interpretación de esa norma tenía otra, digamos, es incorrecta porque tenía otra interpretación fundada en jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Que no observó, no siguió o simplemente no le dio la gana de seguir, ¿no? Entonces, en ese contexto hay un déficit en la justificación de las premisas. Entonces, por lo tanto, en este contexto, ese razonamiento es inválido, es un defecto en la motivación de la decisión judicial. Otro defecto, la motivación insuficiente. Sí se dio razones para efectos de resolver el caso, pero en este contexto no se dio argumentos suficientes o razones suficientes en relación a lo que se ha decidido. Aquí se da el contexto, sobre todo, vinculada a decisiones o eh, resoluciones donde se requiere una decisión cualificada, ¿no? Es decir, hay que argumentar para efectos de una sentencia, digamos, para poner, por ejemplo, la sentencia, que se ha alcanzado, digamos, un nivel de suficiencia probatoria, más allá de toda duda razonable, sin posibilidad de establecer una hipótesis alternativa a los hechos. Sin embargo, el juez no ha logrado fundamentar en ese sentido. Eh, Existe esa posibilidad. Otra posibilidad de defecto en este contexto es, mira, ¿sabes qué? Tienes que establecer un estándar en el conocimiento de los hechos. Para efectos de formalizar tu fiscal, tienes que, digamos, alcanzar eh, digamos, un nivel de conocimiento indiciario de la comisión del delito. Pero para requerirme que yo adopte determinadas decisiones, por ejemplo, un levantamiento, una suficiencia de probatoria o elementos de convicción de tal magnitud, por ejemplo, para efectos de formular acusación, una suficiencia de elementos de convicción, que evidentemente puedan generar incluso supuestos de duda, pero para efectos de adoptar una prisión preventiva, una fundamentación de tal manera
que se logra alcanzar un supuesto de sospecha grave, una sospecha fundada, una alta probabilidad finalmente de la comisión del hecho ilícito y de la vinculación del imputado, ¿no? Está vinculado entonces a estas motivaciones cualificadas, donde se requiere de establecer una suficiente motivación para efectos de adoptar una decisión. ¿Por qué hay que señalar esto también? Porque el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, ha señalado que es posible la motivación por remisión. O sea, yo me puedo remitir otra decisión, otra resolución para efectos de adoptar mi decisión. Me puedo, e incluso las motivaciones pueden ser escuetas, cortísimas. No hay necesidad a veces de hacer una motivación prolongada, etc. Pero hay supuestos donde sí se requiere una motivación suficiente, una motivación cualificada, y cuando no se cumplen esos supuestos, entonces ingresamos a este defecto. ¿Ya? Hay otros supuestos cuando las motivaciones son sustancialmente incongruentes, no tiene una congruencia procesal entre lo que realmente se pide y lo que realmente se otorga como decisión en este contexto y genera obviamente un estado de indefensión o déficit de la motivación porque se expidan resoluciones ultrapetitas, ¿no? O infrapetitas que no tienen o no responden adecuadamente con los requerimientos en estos contextos. Bien, eh, ahora, ¿qué hay que hacer en estos contextos? En principio, hay que utilizar la metodología de resolución del caso. No todas las resoluciones guardan la misma estructura de decisión, va a depender mucho de cada caso en concreto. Puede haber, digamos, parámetros similares para resolver si se trata, por ejemplo, de una misma pretensión, pero en todo caso, siempre hay que guardar la metodología de caso por caso. Cuando identificamos la metodología de caso por caso, identifiquemos el problema central del caso, analizar, es decir, cuál es exactamente el asunto a resolver, establecemos las cuestiones controvertidas, distinguiéndolas de las no controvertidas, para enfocarnos, analizar todas las posibles soluciones, obviamente a partir de las propuestas de las partes, argumentando a favor y en contra de cada una, eso es el test de superposición, al dictar la resolución, desarrollamos los argumentos en favor de uno u otro, estableciendo una idea por párrafo o un párrafo por argumento en esta lógica y después utilizando además un modelo diagramado, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente la resolución sea inteligible, de tal manera que los párrafos contengan una idea, fuerza en relación a la decisión que estamos adoptando, y a partir de ahí se cumpla con comunicar adecuadamente la decisión judicial, es decir, no solamente en estricto sensu lo que se está resolviendo, sino toda la justificación, todo el razonamiento que involucra adoptar esta decisión. Además, hay otras recomendaciones, ¿no? De usar lenguaje claro, sencillos, utilizar subtítulos, separar, digamos, ideas grandes de otras pequeñas, eventualmente utilizar las negritas o subrayados para usar. Ahí les voy a dejar ya las recomendaciones que involucran y además los defectos en el que se incurren en la motivación de las decisiones. Bueno, doctores, creo que hemos concluido con la sesión del día de